Anoche el presidente Petro llamó a la Junta Directiva de Ecopetrol, de ese tamaño es la crisis, a una reunión extraordinaria en la que estuvo también el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa. Y es en esa reunión, a la salida, en donde Mónica de Greiff anuncia que se va de la Junta Directiva de Ecopetrol, que tiene que ver con el escándalo del contrato de casi $6 millones con una firma norteamericana, una firma de abogados. Le pagaron $6 millones y terminan, entre otras cosas, utilizando esa plata para medir el daño reputacional que causa Roa, el presidente de la empresa, en los mercados internacionales. Y por cuenta de ese mismo contrato, cogiendo información confidencial de 60 o de 70 ejecutivos de Ecopetrol. Javier Segura. Néstor, buenos días. El gobierno evalúa la salida de Ricardo Roa de la presidencia de Ecopetrol tras el escándalo por un contrato de $5.8 millones con la firma estadounidense Covington & Burling. El contrato, inicialmente diseñado para evaluar el impacto reputacional de Roa en los mercados internacionales, terminó incluyendo la revisión de correos, dispositivos electrónicos y documentos de al menos 70 altos ejecutivos de Ecopetrol y sus filiales como Cenit y Ocol. El escándalo se conoció la semana pasada con la revelación que hizo el periódico El Tiempo del otro sí del contrato con la multinacional estadounidense, lo que derivó en una reunión extraordinaria de la Junta Directiva de Ecopetrol este lunes para precisar el estado actual del contrato y si la compañía pagó por acceder a información sensible de altos ejecutivos en medio de filtraciones a la prensa de los numerosos escándalos de Ricardo Roa, entre ellos la investigación a la campaña Petro Presidente 2022, de la que Roa fue gerente, por presunta violación de topes y omisión de pagos. Roa ha tenido que dar explicaciones de esto, incluso ante el Congreso de la República. Sí, esa fue la segunda gran premisa de esta gerencia de campaña. El no permitir bajo ninguna circunstancia la violación de los montos establecidos en las circulares del Consejo Nacional Electoral. Además de eso, está la compra de un lujoso apartamento al petrolero Serafino Diácono y los negocios de Ecopetrol con una firma del fallecido empresario William Vélez, quien fue jefe de Ricardo Roa en una empresa de Honduras, y de su pareja, Julián Caicedo Cano. Sin embargo, Roa lo ha negado siempre. No lo tiene, no lo ha tenido y no lo va a tener, y así se lo hice saber a la Junta Directiva cuando a finales del año pasado se empezaron a anunciar algunos aparentes vínculos de él o alguna injerencia de él en los procesos con hojas de vida, con contratistas. Pues el escándalo va en la renuncia de Mónica de Greiff, que en la Junta Extraordinaria aseguró que ella nunca había aprobado el otro sí. De hecho, se habló de que hubo extralimitaciones. En las últimas horas, el presidente Gustavo Petro citó a otros miembros de Ecopetrol al Palacio en Nariño, y además del caso del contrato, del que Petro dijo que no existía, se abordó la renuncia de Ricardo Roa. Una renuncia de la que se viene hablando desde hace meses como consecuencia de los escándalos del presidente de Ecopetrol. ¿Es cierto que usted renunció a la presidencia de Ecopetrol como consecuencia del escándalo de Nicolás Petro? Bueno, eso nunca, ni siquiera ha estado por mi cabeza, la verdad, porque pues no ha habido una circunstancia que me lleve a pensar si quiero renunciar a la presidencia de Ecopetrol bajo ninguna circunstancia. En este momento entiendo que sí hubo por ahí algunos rumores de una citación a una junta extraordinaria para evaluar mi permanencia en Ecopetrol, pero eso nunca sucedió. Anoche, Ricardo Ospina, director del Servicio Informativo, reveló la lista de los directivos a los que se les retuvo correos electrónicos, documentos físicos, incluso computadores, dispositivos móviles, tabletas con información de contratos, actas, correspondencia, registros financieros y borradores de cualquier documento relevante. Aparecen nombres de vicepresidentes, gerentes, directores corporativos, entre otros altos funcionarios, a quienes Alberto José Vergara Monterrosa, director de cumplimiento de Ecopetrol, les notifica la retención de documentos física y electrónica y los obliga a mantener el asunto bajo absoluta confidencialidad y reserva. Fuentes de la Casa de Nariño no descartan nuevas renuncias de integrantes de la Junta Directiva, mientras que al parecer se cocina un enroque en el que Ricardo Roa abandonaría Ecopetrol para asumir el Ministerio de Minas y, al tiempo que Edwin Palma dejaría esa cartera para asumir las riendas de la petrolera en medio de las alertas por su falta de experiencia para estar al frente de la empresa más grande de todos los colombianos. Javier Segura, Blue Radio. Javier, gracias. 9 de la mañana, 3 minutos. En medio de todo este contrato, Felipe, hay una palabra en inglés que es compliance.
Así es. Que es el seguimiento que hacen las empresas al cumplimiento de normas usualmente de carácter corporativo, de normas éticas, de normas de buen gobierno. Y ese director de compliance es el doctor Alberto Vergara, que es el que firma el contrato y el que pasa la lista de los 60 o 70 ejecutivos, Ricardo, 70, sí, señor, que es la lista que usted publica, sí, de los 70 a quienes tienen que hacerle seguimientos, computadores, teléfonos celulares que el tienen drive que pasar. incluso de donde en la nube alojan sus documentos. Claro, usted puede decir eso puede formar parte de lo que son las funciones de la Dirección de Cumplimiento Corporativo de Ecopetrol. La duda es que esto surge en el marco de el contrato con la firma Covington & Burling para mirar si hay algún impacto corporativo de los escándalos que han sacudido a Ricardo Roa. Léase el apartamento del que nos hablaba Javier Segura, léase la investigación por el tema de la campaña Petro Presidente 2022, léase posibles nombramientos no muy claros en la hidroeléctrica Urrá, que a propósito ayer sorpresivamente cambió su presidente. Es decir, muchas cosas que están metiendo ruido, y en el marco de ese contrato con esta empresa estadounidense es que le piden al vicepresidente corporativo de Ciencia, Tecnología e Innovación que haga retención técnica de todos los Ricardo, elementos de 70 personas, presidente de CENIT, de Foncol y demás. Sobre eso dice el presidente Petro anoche, muy chistoso, comentando una información de la revista Semana. Felipe dice lo siguiente: muy chistoso, en la lista de personas para interceptar por la firma norteamericana aparece el presidente Ricardo Roa, pero a Semana no le importa el hecho. No es que no le importe el hecho, es que a Roa y a otros 69 ejecutivos, efectivamente, la empresa les estaba haciendo un seguimiento de comunicaciones internas para medir lo que estaba pasando adentro y efectos en los mercados internacionales. Pero yo claro, creo que usted es que aquí tiene eso que ver con compliance. Es el tema compliance. Yo creo que usted da en la clave, porque habría que mirar, yo no los conozco, pero pues seguramente ustedes tampoco, ¿qué dicen los reglamentos internos de Ecopetrol sobre eso, sobre compliance? No. Es que es muy fácil, porque es que ya vamos en la tesis de que es ilegal y que no sé qué. No, hay que mirar, es más, la información, si uno se la lee con cuidado, dice no es ilegal y tal. Es decir, yo no estoy defendiendo al señor Roa, es más, no lo conozco, ¿no? Pero yo creo que eso, ¿y por qué lo digo? Felipe, el compliance, porque es que cualquier cosa que tenga que ver con Ecopetrol afecta sus acciones. El compliance, básicamente, Felipe, son políticas de cumplimiento para evitar actos de corrupción dentro de las empresas. Correcto. Es el cumplimiento normativo de todas las prácticas, normas y procesos donde en los países en los que opera Ecopetrol, incluido los Estados Unidos, en donde hay una ley muy importante que Ecopetrol está en la obligación de mirar que cumpla a cabalidad, que se llama la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, que es la ley que no pueden pasarse por la galleta ninguna de las compañías latinoamericanas o de donde sea que coticen en la bolsa de Nueva York. Y por eso es que por ahí va el agua al molino, porque aquí lo que están determinando estos abogados de esta firma Covington & Burling es qué es lo que está pasando, y al interior, a raíz de eso, están investigando en la SEC, que es la Securities and Exchange Commission, que es la que los puede sancionar, el Departamento de Justicia, la OFAC, la Oficina de Lavado de Activos de los Estados Unidos, la gente del Departamento del Tesoro y demás, porque si esto llega a escalar lo que está pasando con Ricardo Roa a ese nivel, entonces pueden venir unas sanciones durísimas contra Ecopetrol, como también lo hemos visto han pasado incluso con otras empresas en el país. Por eso es que esto tiene que ver con compliance y por eso efectivamente es que lo mueve. Claro, es que esa es la sospecha, investigaciones internas alrededor de eso, la contratación de la firma, la junta directiva, debo agregar una cosa, la posible salida de Ricardo Roa. Y es que puede que en el papel este memorando confidencial del 27 de noviembre tenga como sustento el reglamento interno de trabajo y normativa interna en materia de trabajo y seguridad de la información, pero debo decirle que en Ecopetrol, en las directivas de Ecopetrol y en la junta de Ecopetrol hay mucha molestia y mucha preocupación por los alcances que pudo habérsele dado a esta normativa en cuanto al manejo y acceso de la información de las personas que están en esa lista.
No es un tema que pase simplemente que es reglamentario, no. Ricardo, tendrá pregunto, que investigarse Ricardo a fondo Roa, sobre esto. ¿Era investigado o era investigador? En este episodio, pues es que la junta directiva supuestamente autoriza el contrato. No pareciera que autorizan el otro sí del contrato, que es cuando lo disparan de $800,000 a $5,800,000. Dice la Junta ahora que ellos no autorizaron eso. Pero lo otro es que están investigando si los escándalos de Ricardo Roa afectan o no a Ecopetrol. En este listado efectivamente está Ricardo Roa, pero también está, por ejemplo, el presidente de Jocol, el expresidente de Jocol, que es una de las filiales de Ecopetrol, Rafael Guzmán, que salió hace muy pocos días en medio de una pelea con Ricardo Roa. Está el presidente de Cenit. Están muchísimas personas de alto nivel de Ecopetrol, no solamente Ricardo Roa. Ahora, el compliance cubre a los ejecutivos de las compañías, eso tampoco será una novedad. Don César Loza es el presidente de la USO, el poderoso sindicato de Ecopetrol. Señor Loza, buenos días. Buenos días, don Néstor. Un saludo muy cordial para su mesa de trabajo y los oyentes de este importante espacio. ¿Qué sabe el sindicato? Ustedes son los representantes de los trabajadores que han sido muy protagonistas, inclusive con representación en la Junta Directiva. ¿Qué saben de lo que está pasando en Ecopetrol, señor Loza? Este es un hecho supremamente grave. El alcance de este contrato con la firma Covington, que es, de acuerdo al objeto, prestar asesoría a la Junta Directiva para procesos y discusiones relacionados con autoridades estadounidenses, es muy grave por tres hechos fundamentales. El primero, que creemos que ha sido de público conocimiento y manifestado incluso por miembros de Junta, la Junta Directiva no dio la aprobación para que se firmara este otro sí, porque además es excesivamente costoso para Ecopetrol, $5,875,000. El segundo hecho, que es muy grave y yo quiero poner aquí el foco, es que a través de este contrato el señor Alberto José Vergara, vicepresidente de Ética y Cumplimiento, se ha tomado atributos que no le ha concedido autoridad alguna de policía judicial y ha ordenado la interceptación de celulares, de computadores personales, intercepta los correos. No solamente es hecho evidenciado a través de la lista que incluso ustedes publicaron como Blue Radio de 70 funcionarios de Ecopetrol, sino lo ha hecho sistemáticamente. Nosotros, aunque en ese momento no conocíamos la existencia de ese contrato, porque en ese momento no estaba el contrato, pero sí tenía la facultad del señor en el año 2004, el 23 de abril, nosotros denunciamos cómo a través de la Vicepresidencia de Ética y Cumplimiento han hecho montajes para proceder a justificar los despidos de trabajadores que, a pesar de ser excepcionales, los han sacado, y nosotros en ese momento hicimos la denuncia, está el video. Y lo tercero es que este señor Alberto José Vergara tiene denuncias por acoso laboral, incluso casos de acoso sexual, y esto nosotros lo pusimos en conocimiento de la Junta Directiva una semana antes de la Asamblea de Accionistas y solicitamos tomar los correctivos. Nosotros, como sindicato, sí consideramos que es un hecho relevante que afecta a la imagen de Ecopetrol y le estamos exigiendo a Ecopetrol y a su Junta Directiva que estas prácticas no se pueden seguir dando en Ecopetrol. En Ecopetrol tenemos reglamento interno de trabajo, tenemos oficina de control disciplinario, tenemos procesos llamados a descargos para que se adelanten las respectivas investigaciones con cualquier tema y se tomen las decisiones, pero no a través de esta oficina con esas facultades para interceptar teléfonos y medios de comunicación. Sí, sobre eso quiero preguntarle, doctor Loza, porque en honor a la verdad el documento que revelamos anoche en Blue Radio no habla específicamente, y por supuesto que no es legal, de interceptaciones telefónicas o de interceptación de comunicaciones de empleados de Ecopetrol ordenadas por el director de cumplimiento Alberto José Vergara Monterrosa. ¿Por qué usted habla de ese tipo de actuaciones? ¿Qué elementos tiene para señalar que él habría incurrido en ese tipo de prácticas? Sí, señor, nosotros como conocimiento tenemos información de procesos que se han dado donde interceptan los teléfonos y una vez tienen o interceptan los correos y una vez tienen justificado pues a su estilo, proceden a desvincular a las personas sin justa causa. Yo manejé personalmente el caso de una abogada que fue despedida sin justa causa precisamente porque le interceptaron los correos. Yo vi los correos que le habían interceptado porque alguien me los filtró
y pues obviamente que ese tipo de situaciones el sindicato las ha venido denunciando. ¿Esa persona está en esta lista que publicó anoche Blue Radio? ¿Esta abogada que usted dice fue despedida con base en correos interceptados? No está en esta lista, pero sí fue despedida con un correo interceptado por la vicepresidencia, por la Oficina de Ética y Cumplimiento de Ecopetrol. Es que no solamente ellos interceptaban o intervenían las comunicaciones de estos 70 altos ejecutivos de Ecopetrol, donde incluso había el señor que no está en Ecopetrol hoy, que fue vicepresidente, el señor Consuegra, ¿cierto? Sí. También interceptan. Él está en ese listado incluso también. Sí, claro, pero también interceptan celulares y también interceptan computadores e intervienen correos de funcionarios de medio nivel y trabajadores de todas las estructuras de Ecopetrol. Los que consideran pues deben intervenir. Sí, ustedes con base en esto han denunciado ante las autoridades competentes. Si esto llegara a comprobarse, puede llegar a ser un delito. ¿Ustedes han denunciado esto ante la Fiscalía, señor Loza? Es que es un delito. Lo que pasa es que nosotros no conocíamos que este contrato existía, y anoche particularmente tengo que referirle, me causó mucha sorpresa precisamente ver ese comunicado o ese oficio que ustedes, confidencial, que ustedes divulgaron, donde está el listado de las 70 personas, donde incluso aparece Alberto José Vergara relacionado como una estrategia disuasiva, pues, pero realmente el propósito es aquí intervenir teléfonos como lo han venido haciendo a través de esta vicepresidencia de Ética y Cumplimiento. Y nosotros sí le hemos exigido a Ecopetrol. En ese video que ahora se lo voy a pasar desde el año 2024, nosotros hacemos referencia precisamente a cómo a través de esa oficina hacen montajes contra trabajadores. Ahora esto toma relevancia precisamente por el contrato que se conoce y que ya ha sido de público conocimiento y de amplia difusión en los medios de comunicación. Sí, señor Loza, quiero hablar más a profundidad sobre el contrato. El contrato es muy controvertido, el contrato con Covington and Burling. Primero porque cambia Ecopetrol súbitamente de firma asesora. Existía un contrato de cerca de 15 años de antigüedad con otra empresa estadounidense y lo cambian a Covington y Burling para este tipo de actuaciones, para saber el impacto de los escándalos de Ricardo Roa en la empresa. Pero además hay un hecho adicional. Se hace este contrato porque en teoría salía más barato con esta firma por cerca de $800,000, pero luego se firma el otro sí por 5 millones adicionales. El contrato termina costando $5,800,000, un poco más. ¿Eso fue autorizado por la Junta Directiva? La información que hemos conocido es que la Junta Directiva no autorizó el otro sí. El contrato se firma en agosto de 2024, el año pasado, y el otro sí se firma el 31 de diciembre por $5 millones, aunque no lo firma Alberto José Vergara. Él hace el requerimiento para que se firme ese otro sí. Ahora, yo quiero poner el foco en esto, porque se dice que es para medir la imagen reputacional de Roa, pero exactamente el contrato en sujeto dice: prestación de servicios de asesoría a la Junta Directiva de Ecopetrol S.A. en relación con su revisión de ciertas políticas, procesos y discusiones relacionados con autoridades estadounidenses. Ahí no menciona en ninguna parte el tema de Ricardo Roa. Además es un objeto muy vago, muy gaseoso, y de ese contrato pues se desprende lo que ya hemos comentado en esta entrevista. Claro, lo que pasa es que ese contrato y ese otro sí ya no era solamente para medir impacto reputacional, sino una vez más para que indaguen adentro de la Comisión de Valores de los Estados Unidos cómo avanza todo ese tema. Pero le quiero preguntar una cosa, no sé si usted tenga información, ¿qué pasó, por ejemplo, en el caso de otras compañías colombianas que cotizaban en la Bolsa de Nueva York, que también de alguna manera estuvieron con procesos abiertos en la SEC? Recordemos todos Grupo Aval, que tuvo que conciliar y pagar $40 millones para cerrar el caso que tenían abierto por Colombiana y Odebrecht, que por cuenta de las actuaciones de uno de sus altos directivos, José Elías Melo. En cualquier caso, en esa situación también hubo llamadas, también hubo investigaciones, también se registraron los correos electrónicos, también se miraron documentos con lupa. ¿Está usted seguro que en este caso, en el de Ecopetrol, es ilegal? Claro, es que independientemente que Ecopetrol cotice en bolsa, aquí no pueden estar por encima de la Constitución y la ley. Y por supuesto que esto no significa que en Ecopetrol se debe tener patente de corso por parte de los altos funcionarios para hacer lo que quieran, pero tiene que respetarse la Constitución política y respetarse el papel de los entes competentes como la Fiscalía, la Procuraduría, la Contraloría,
el Consejo Nacional Electoral, y no que entonces una firma de abogados validada pues o fundamentada en un contrato le dé las facultades al señor Alberto José Vergara Monterrosa para que proceda a interceptar teléfonos y computadores y correos electrónicos. Eso de ninguna manera está permitido, porque además eso raya incluso en la ilegalidad. Don César, ¿usted todavía es amigo de Edwin Palma? Sí, somos amigos. ¿Y él va a ser el nuevo presidente de Ecopetrol? Pues eso han manifestado los medios, no tengo certeza, el compañero Edwin Palma no me ha dicho eso, pero ojalá llegara a ser presidente algún día de Ecopetrol. El compañero tiene las competencias, tiene las facultades, y de una vez me anticipo, esa prevención que hay frente a que un sindicalista sea presidente de Ecopetrol se cae de su peso cuando se mira lo que ocurre en Brasil, donde un ex sindicalista que ni siquiera tiene título profesional por tercera vez está dirigiendo a un país que tiene la 8ª economía en el mundo y lo ha hecho de la mejor manera. Los sindicalistas también sabemos hacer las cosas, independientemente que no pertenezcamos a las castas tradicionales históricamente han mandado en el país. ¿Él podría pasar sin ningún tipo de impedimento de ser ministro de Minas a ser presidente de Ecopetrol? Bueno, creo que hay algún debate jurídico. Hay una discusión jurídica. Particularmente creo que sí puede, pero obviamente no soy el ente competente facultado pues para definir si tiene o no tiene inhabilidades. Sí, yo sé que usted no es el competente, pero pensé que habían mirado el tema jurídico, que creo que vale la pena pegarle su mirada. Don César, un gusto saludarlo, gracias por esta información. Don Néstor, un abrazo, buen día. César Lozo es el